¿Qué tal, hermanos? Con el gusto de saludarlos en este jueves 21 de mayo, servidor Fray Martín García. El día de hoy en la Iglesia Mexicana estamos recordando a la memoria de San Cristóbal Magallanes y 25 otros compañeros mártires, el testimonio de la fe en nuestra patria. Pidamos que por su intercesión también nosotros aprendamos a crecer, a perseverar y, si lo requiere la misma realidad, entregar nuestra vida en testimonio de la fe, en testimonio del bien. Compartiendo con ustedes las reflexiones en torno a las lecturas de la Santa Misa del día de hoy. Comenzamos escuchando la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Allí encontró a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, que acababa de llegar de Italia con su mujer Priscila en acatamiento a las órdenes de Claudio, que expulsó de Roma a todos los judíos. Pablo se acercó a ellos y, como eran del mismo oficio, se quedó a vivir y a trabajar con ellos. Su oficio era fabricar tiendas de campaña. Cada sábado, Pablo discutía en la sinagoga y trataba de convencer a judíos y griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó por completo a la predicación y afirmó delante de los judíos que Jesús era el Mesías. Como estos lo contradecían y lo insultaban, se rasgó las vestiduras y dijo: que la sangre de ustedes caiga sobre su propia cabeza. Yo soy inocente. De ahora en adelante iré a hablar a los paganos. Salió de allí y entró en la casa de Tito Justo, que adoraba a Dios, cuya casa estaba al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor junto con toda su familia. Asimismo, al oír a Pablo, muchos de los corintios creyeron y recibieron el bautismo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanos, vivir en la resurrección y vivir en la fe, tratar de perseverar en esta existencia nueva que ha sido inaugurada por nuestro Señor Jesucristo, significa justamente y en primer lugar, hermanos, perseverar. Es decir, mantener la constancia en una fe, mantener la constancia en una actitud, mantener la constancia en unos sentimientos, mantener la constancia en esta realidad que se llama reino de Dios, en esta realidad que se llama evangelio. Estamos llamados todos nosotros, muy queridos hermanos, a no perder la fe, a no perder la esperanza, sino a mantener una perseverancia en medio de las dificultades y de las adversidades. Y yo creo que también resulta claro y evidente para todos nosotros que la perseverancia requiere de la virtud, asimismo de la paciencia. La paciencia es saber padecer con calma, padecer con esa fe y ese convencimiento, pero padecer no en el sentido del sufrimiento, sino padecer en el sentido del tiempo y de la prolongación a veces de ciertas situaciones que es nuestro deseo que cambien, es nuestro deseo que mejoren, pero que muchas veces van transformándose paulatinamente. Por eso digo que son dos virtudes fundamentales para todo cristiano, para todo creyente, para toda persona, para todo miembro de una familia, sea un padre, una madre de familia, sea un trabajador, sea un miembro de una sociedad, sea miembro incluso de nuestra familia, de la iglesia. Estamos llamados a tener esta perseverancia en el camino emprendido, en el camino inaugurado, en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y que hemos asumido en la fe, y esa paciencia frente a situaciones que a veces quizá no logremos comprender. ¿Cuántas veces también nosotros queremos que las cosas cambien y mejoren de la noche a la mañana? ¿Cuántas veces nosotros podemos llegar a desesperarnos porque las situaciones se mantienen de la misma manera? Y estas dos virtudes son virtudes cristianas por excelencia. Decía yo que celebramos el martirio de San Cristóbal Magallanes y 25 compañeros.
El hecho de perseverar en la fe incluso hasta la muerte manifiesta esa virtud cristiana. El hecho de ser pacientes en las contrariedades, en las dificultades, en la misma adversidad que los llevó a la cárcel muchas veces y hasta la muerte, pues es una cuestión de paciencia. Hermanos, padres, madres, hijos, profesores, en fin, todos los que desarrollamos nuestra vida en este mundo y que queremos ser fieles al cristianismo, estamos llamados a mantener nuestra constancia en esa fe y a ser pacientes en medio de la adversidad. Es una labor como Dios que nos invita constantemente y nos recuerda su camino constantemente. No nos desanimemos, antes al contrario dejemos que Dios, su palabra, su acción actúen en nosotros y mantengamos esa perseverancia hasta el final. Ahora, hermanos, los invito a escuchar el Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: dentro de poco tiempo ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver. Algunos de sus discípulos se preguntaban unos a otros: ¿qué querrá decir con eso de que dentro de poco tiempo ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver? Y con eso de que me voy al Padre, y se decían: ¿qué significa ese un poco? No entendemos lo que quiere decir. Jesús comprendió que querían preguntarle algo y les dijo: están confundidos porque les he dicho, dentro de poco tiempo ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver. Les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán mientras el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, a veces podemos llegar a comprender o a perder la perspectiva de la presencia de nuestro Dios. La presencia de nuestro Señor Jesucristo es una presencia que ya no es física, es una presencia que se manifiesta a través de los signos evidentes. La comunidad eclesial, la comunidad cristiana, la comunidad de los bautizados es un signo evidentísimo de la presencia de nuestro Dios. Los signos a través del tiempo que van manifestando esa realidad, las obras que los creyentes podemos llegar a realizar, esas obras de bien, esas obras de justicia, esas obras de ayuda, esas obras de solidaridad, sin duda alguna, a todos nosotros nos dan signos, evidencias de esa manifestación de nuestro Dios. A veces pueden pasarnos desapercibidas, a veces quizá podemos cerrar nuestro oído y probablemente dudamos de que Dios esté allí, de que Dios nos esté acompañando, de que Dios nos esté hablando. No dudemos, hermanos, dejemos que esos signos evidentes manifiesten esa presencia de Dios en nuestras vidas. Yo creo que todos nosotros en esta actualidad podemos mantenernos como signos evidentes de nuestra fe y de la presencia de nuestro Dios, a través de estas virtudes que les decía, a través de la perseverancia, a través de la paciencia, a través de tantas obras que reconstruyen esta vida, este tejido social, cuando somos capaces de reconocer el bien que hay en el mundo, cuando somos capaces de reconocer la bondad que hay en el otro, cuando somos capaces de dar nuestro perdón, cuando somos capaces de vivir en la justicia, cuando somos capaces de vivir en la verdad, cuando no nos cansamos frente a las adversidades, sino que nos llenamos de fuerza en el Espíritu Santo y en la gracia de Dios, cuando mantenemos esta constancia. Sigámosla manteniendo, hermanos, y caminemos en esa presencia del Espíritu sin desalentarnos, sin desanimarnos, dejando pues que este Espíritu nos mantenga en la perseverancia, en la paciencia. Que todos tengan un buen día.